Lo interesante de todo esto es que más allá del impasse que se suscitó en estos días por la devolución de un avión militar que traía deportados colombianos hasta Bogotá y toda la cantidad de trinos, mensajes, suspensiones, amenazas, descalificaciones. La Cancillería colombiana y la embajada se movieron de forma acelerada. Algunos dicen, como ya hemos destacado en este programa, que hasta se le pidió ayuda al expresidente Álvaro Uribe y otros expresidentes para mover sus contactos en Washington. Este tema de la inmigración requiere un tratamiento mucho más profundo y lo que está dejando en evidencia es que los líderes globales caen en un juego retórico sin acciones contundentes. Deportar a un número importante de ciudadanos de cualquier lugar del mundo no resuelve el problema de la inmigración, sobre todo cuando se fugan los talentos, el potencial de los jóvenes y la gente vive con mucha desesperanza por la escasez de acceso a oportunidades y esencialmente la falta de empleo, de posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Obviamente el presidente Donald Trump en su campaña lo dijo claramente que el primer día de su mandato iba a comenzar a deportar indocumentados, principalmente que tengan antecedentes penales o contra la ley. Quizás algunos no son líderes de clanes del narcotráfico, quizás otros no tienen nada que ver con un tren de Aragua, por ejemplo, pero aquí hay algo muy importante y es que hay que definir de qué se trata la palabra criminal. Las personas que llegan a este país, a los Estados Unidos, y entran por diferentes canales, diferentes rutas, y no son las correctas, legales, por el aeropuerto, con un documento, con una visa, con un permiso de entrada al país, están infringiendo la ley. Hasta ahora, desde el día que se posicionó, hasta el día de hoy, van 1.200 indocumentados que han regresado a su país, que han sido deportados diariamente. La meta son 1.500. Definitivamente, el presidente Donald Trump va a ser implacable en este sentido. Mientras Donald Trump está, como decía mi antecesora panelista, está tratando de cumplir con las propuestas que hizo durante su campaña, Gustavo Petro se está victimizando y está tratando de llevar el discurso hacia lo ideológico para identificar este hecho como un hecho totalmente ideológico cercano al fascismo, según sus palabras. Ahora cualquier cosa que vaya en contra de la izquierda es fascista, ¿no? Todo lo que sea distinto a el comunismo y el socialismo es fascismo. Nadie les dice al señor Petro que así como los norteamericanos se olvidaron que lucharon contra el régimen nazi, los colombianos se olvidaron de que él era un terrorista guerrillero cuando lo eligieron. ¿Cuál es la razón para que la gente salga de los países? La gente sale de Colombia porque no encuentra oportunidades. Yo que soy venezolano, he tenido que emigrar por culpa de una dictadura comunista y asesina que al final de cuentas ha destruido los sueños y las esperanzas de los venezolanos, y eso mismo ocurre con todas las personas que salen de sus países. La discusión debería estar en cómo construir oportunidades en los países latinoamericanos para que la gente no se vaya. Lamentablemente, los hispanos parece que nos cuesta un poquito entender estos temas de inmigración y enseguida se ponen reglas. Rápidamente corremos a decir de que hay un país xenofóbico o de que hay un primer mandatario xenofóbico cuando no es así. La administración pasada, la administración del señor Joe Biden, dejó entrar cualquier cantidad de personas, pero además del flujo en cuanto a números, la calidad de personas que estaban entrando en tan solo unos días ya se ha demostrado que en efecto había una gran cantidad de personas, no solamente en estado ilegal, sino que habían cometido delitos. Lamentablemente, el señor Petro le queda simplemente guardar silencio porque él sabe perfectamente que se está cometiendo un delito.
él no es precisamente partidario de que entre cualquier cantidad de personas en el país que él comanda, que es Colombia. Si la gente está tan preocupada por lo que está haciendo el presidente Donald Trump, yo me pregunto dónde estaban cuando el señor Barack Obama, en sus 2 periodos presidenciales, ejerció la deportación más grande de toda la historia de los Estados Unidos. Yo espero que con esto la gente entienda que se tienen que cumplir unos parámetros mínimos para poder entrar en un país. Eso es lo correcto. Uno tiene que cumplir las reglas y si uno no cumple las reglas, pues está a expensas de la ley. Todo el discurso de Petro, tanto el primero como ahora, después de haberse aceptado todas las condiciones, como dijo el comunicado de la Casa Blanca, en un bochorno, en una humillación que no era necesaria para Colombia mundial y todos los medios mundiales, incluso los no cercanos, que son casi todos a Trump, lo han manifestado así. Absolutamente impresentable. Claro, la respuesta de Trump es demasiado fácil y eso sí, empleando dureza retórica habitual. Aquí la cuestión es, en esta primera fase, que como muy bien dicho Jennifer, ya tenía un antecedente que eran los 2 millones, 1.975.000 creo que eran y pico, los 2 millones de deportados de Obama. Los datos fríos empíricos convierten en absurda todas estas reacciones, obviamente ideológicas y obviamente para distorsionar la realidad. Eso viniendo de grupos políticos, artistas, por ahí Selena Gómez, cosas así, pues puede ser lógico dentro del área ideológica de determinadas ideologías. Lo interesante de todo esto es que más allá del impasse que se suscitó en estos días por la devolución de un avión militar que traía deportados colombianos hasta Bogotá y toda la cantidad de trinos, mensajes, suspensiones, amenazas, descalificaciones, la Cancillería colombiana y la embajada se movieron de forma acelerada. Algunos dicen, como ya hemos destacado en este programa, que hasta se le pidió ayuda al expresidente Álvaro Uribe y otros expresidentes para mover sus contactos en Washington. Este tema de la inmigración requiere un tratamiento mucho más profundo y lo que está dejando en evidencia es que los líderes globales caen en un juego retórico sin acciones contundentes. Deportar a un número importante de ciudadanos de cualquier lugar del mundo no resuelve el problema de la inmigración, sobre todo cuando se fugan los talentos, el potencial de los jóvenes y la gente vive con mucha desesperanza por la escasez de acceso a oportunidades y esencialmente la falta de empleo, de posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Obviamente el presidente Donald Trump en su campaña lo dijo claramente que el primer día de su mandato iba a comenzar a deportar indocumentados, principalmente que tengan antecedentes penales o contra la ley. Quizás algunos no son líderes de clanes del narcotráfico, quizás otros no tienen nada que ver con un tren de Aragua, por ejemplo, pero aquí hay algo muy importante y es que hay que definir de qué se trata la palabra criminal. Las personas que llegan a este país, a los Estados Unidos, y entran por diferentes canales, diferentes rutas, y no son las correctas, legales, por el aeropuerto, con un documento, con una visa, con un permiso de entrada al país, están infringiendo la ley. Hasta ahora, desde el día que se posicionó, hasta el día de hoy, van 1.200 indocumentados que han regresado a su país, que han sido deportados diariamente. La meta son 1.500. Definitivamente, el presidente Donald Trump va a ser implacable en este sentido. Mientras Donald Trump está, como decía mi antecesora panelista, está tratando de cumplir con las propuestas que hizo durante su campaña, Gustavo Petro se está victimizando y está tratando de llevar el discurso hacia lo ideológico para identificar este hecho como un hecho totalmente ideológico cercano al fascismo, según sus palabras. Ahora cualquier cosa
que vaya en contra de la izquierda es fascista, ¿no? Todo lo que sea distinto a el comunismo y el socialismo es fascismo. Nadie les dice al señor Petro que así como los norteamericanos se olvidaron que lucharon contra el régimen nazi, los colombianos se olvidaron de que él era un terrorista guerrillero cuando lo eligieron. ¿Cuál es la razón para que la gente salga de los países? La gente sale de Colombia porque no encuentra oportunidades. Yo que soy venezolano, he tenido que emigrar por culpa de una dictadura comunista y asesina que al final de cuentas ha destruido los sueños y las esperanzas de los venezolanos, y eso mismo ocurre con todas las personas que salen de sus países. La discusión debería estar en cómo construir oportunidades en los países latinoamericanos para que la gente no se vaya. Lamentablemente, los hispanos parece que nos cuesta un poquito entender estos temas de inmigración y enseguida se ponen reglas. Rápidamente corremos a decir de que hay un país xenofóbico o de que hay un primer mandatario xenofóbico cuando no es así. La administración pasada, la administración del señor Joe Biden, dejó entrar cualquier cantidad de personas, pero además del flujo en cuanto a números, la calidad de personas que estaban entrando en tan solo unos días ya se ha demostrado que en efecto había una gran cantidad de personas, no solamente en estado ilegal, sino que habían cometido delitos. Lamentablemente, el señor Petro le queda simplemente guardar silencio porque él sabe perfectamente que se está cometiendo un delito. Él no es precisamente partidario de que entre cualquier cantidad de personas en el país que él comanda, que es Colombia. Si la gente está tan preocupada por lo que está haciendo el presidente Donald Trump, yo me pregunto dónde estaban cuando el señor Barack Obama en sus 2 periodos presidenciales ejerció la deportación más grande de toda la historia de los Estados Unidos. Yo espero que con esto la gente entienda que se tienen que cumplir unos parámetros mínimos para poder entrar en un país. Eso es lo correcto. Uno tiene que cumplir las reglas y si uno no cumple las reglas, pues está a expensas de la ley. Todo el discurso de Petro, tanto el primero como ahora, después de haberse aceptado todas las condiciones, como dijo el comunicado de la Casa Blanca, en un bochorno, en una humillación que no era necesaria para Colombia mundial y todos los medios mundiales, incluso los no cercanos, que son casi todos a Trump, lo han manifestado así. Absolutamente impresentable. Claro, la respuesta de Trump es demasiado fácil y eso sí, empleando dureza retórica habitual. Aquí la cuestión es, bueno, en esta primera fase, que como muy bien dicho Jennifer, ya tenía un antecedente que eran los 2 millones, 1.975.000 creo que eran y pico, los 2 millones de deportados de Obama. Los datos fríos empíricos convierten en absurda todas estas reacciones, obviamente ideológicas y obviamente para distorsionar la realidad. Eso viniendo de grupos políticos, artistas, por ahí Selena Gómez, cosas así, pues puede ser lógico dentro del área ideológica de determinadas ideologías.